Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana a esta escuela dominical. Quiero invitarle para que abra su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios 6, versos 10 al 12. Efesios 6, versos 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es nuestra lucha, hermanos? Nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne, sino contra el poder del enemigo, el poder que tiene el enemigo, que muchas veces nosotros mismos, los seres humanos, le hemos dado. Y hablando de cosas feas, cosas difíciles que han pasado, y revisando, viendo los últimos acontecimientos que hemos vivido, sobre todo en nuestro país, bueno, específicamente en un cantón vecino a Pérez Celedón, que es donde nosotros nos ubicamos, creo que la mayoría de los que seguimos las noticias de manera responsable, para mí seguir las noticias de manera responsable siempre es analizar, en primer lugar, la fuente de donde proviene esa noticia, y en segundo lugar, no aceptar de buenas a primeras todo lo que nos llega. Hay que filtrar información. Cuando el apóstol Pablo nos habla de tomar lo malo, de desechar lo malo y retener lo bueno, nos habla exactamente de que en esta vida nosotros tenemos que tener un filtro para todo lo que vemos, para todo lo que oímos. Y en estos tiempos es muy importante poder tener ese filtro, poder ver las noticias con mucha responsabilidad, ser muy analíticos y entender que no todo lo que nos dicen es verdad y no todo lo que nos dicen es mentira. Por eso, viendo todo esto que ha pasado, a mí particularmente me consternó bastante, por razón misma del entorno en que nosotros nos movemos, porque también uno como pastor siente mucho pesar por la forma en que la gente también se desensibiliza de las cosas que suceden alrededor. Hay mucha gente que de pronto ve la noticia y bueno, pasó, y es cierto, hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, o sea, definitivamente ya lo que pasó, pasó, pero nos hemos acostumbrado a vivir en un país donde se supone que vivíamos en forma pacífica. Por lo menos yo, en mi caso, no recuerdo haber tenido conocimiento de un crimen tan feo, tan terrible, tan sanguinario, la forma en que estas 6 personas fueron asesinadas. Y de pronto uno dice: no, esto es típico de otras latitudes, esto sucede en el norte de América o en Sudamérica, que es donde normalmente operan bandas que siembran el terror en los pueblos y matan personas, todas estas grupos de sicariato, etcétera, etcétera. Pero también con esto nos damos cuenta que hoy por hoy ya no somos el oasis que antes pretendíamos ser, o la gran mentira que nos vendieron hace muchos años, cuando recuerdo que en la escuela cantábamos una canción o escuchábamos una canción que decía que por ser tan linda a Costa Rica la llaman la Suiza centroamericana. Otrora éramos la Suiza de Centroamérica, hoy ya no sé qué somos. Pero bueno, cuando ocurren este tipo de cosas, uno se pregunta, viendo la forma en que los hechos aparentemente ocurrieron, porque tenemos la información
de lo que nos ha llegado a través de las noticias y de ciertas versiones, uno se pregunta qué pensamientos pueden pasar por la mente de un ser humano para que este tipo de hechos violentos se materialicen. ¿Qué cosas pueden haber en la mente de las personas que maquinan con tanta maldad? Inmediatamente a mi mente viene el pasaje que es toda una cátedra apocalíptica, es toda una enseñanza de escatología que nos hace Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando los discípulos, bueno, ellos estaban por ahí en el templo y de pronto lo llaman afuera y comienzan, yo me imagino que no tenían nada que decirle y estaban tan asombrados de las cosas que Jesús decía, que de pronto quisieron como impresionarlo con algo que era evidente, que era obvio. Los discípulos lo llaman y le dicen: maestro, venga acá, venga. ¿Ya usted alguna vez ha visto qué hermoso el templo que tenemos? Qué hermosos todos los edificios que están alrededor. Y me imagino que Jesús se quedó viéndolos así con una cara de compasión y les dice: vamos a dar una vuelta. Y se los llevó a un lugar donde ellos solían reunirse, que era el Monte de los Olivos. Y lo sienta y les dice: bueno, ya ahora sí que estamos aquí solitos, vamos a hablar. Lo sienta y les dice esto que para mí es una afirmación muy importante, porque la misma palabra de Dios nos lo revela, y porque muchas veces la gente dice: qué necio es el pastor, qué religioso es el pastor, qué insistente en este tema. Pero este antecedente lo tenemos desde Jesús hasta nuestros días y no le queremos hacer caso. Para mí lo que Jesús hace es una afirmación acerca de que nosotros los seres humanos, ninguno debemos maravillarnos de cosa alguna que el hombre ostente, que el hombre haya construido, de cualquier cosa que esté sobre la tierra. Durante mucho tiempo nos hablaron acerca de las 7 maravillas del mundo, y si a usted le preguntan ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Yo sé que por lo menos aquí entre los que estamos, al menos podemos nombrar 3 o 4 de las famosas 7 maravillas. Los puse a pensar, ¿verdad? Ya les olvidaron las 7 maravillas. Una lección de estudios sociales o de geografía. Las 7 maravillas del mundo. Pero Jesús les dice: nada de todo esto que ustedes ven, nada de lo que el hombre o el ser humano tenga, ostente sobre la tierra, sirve para nada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo es temporal, todo se queda aquí, absolutamente todo. Así que, hermanos, si ustedes están pensando en que por construir algo o por hacer algo, pensando en que la gente al final los va a recordar, están muy equivocados. La gente, cuando morimos, más en estos tiempos, no sé si se han dado cuenta, antes se moría alguien y pasábamos recordándolo durante años y años. Ahora alguien se muere y pasa un año y nadie se acuerda. Pasa un año y ya todo se acabó, hasta ahí llegó esa persona. ¿Por qué? Porque tenemos muchos elementos, muchas distracciones que ver. Hay un refrán que dice: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y más que nunca en estos tiempos se ha aplicado. ¿Por qué? Porque nuestro paso, hermanos, otra vez lo digo y no me cansaré de decirlo, aquí en la tierra es temporal. Así que no pensemos que vamos a dejar huella, porque no vamos a dejar huella, ningún tipo de huella vamos a dejar sobre la tierra. Cuando nos muramos, pasados unos días, nadie se va a acordar de nosotros y la vida va a seguir igual, va a seguir de la misma manera. Recordemos que el templo de Jerusalén era en ese tiempo la máxima expresión, lo que se conocía como el orgullo judío. ¿Por qué? Porque cuando los judíos iban al templo, iban a hacer sus celebraciones anuales, que eran 2, las más importantes. Por lo menos una vez al año, de acuerdo con la ley judía, tenían que reunirse alrededor del templo a hacer sus ceremonias. Cuando ellos llegaban ahí, cuando los judíos llegaban ahí, o los israelitas en general llegaban al templo, ellos recordaban o remembraban los gloriosos momentos que había vivido el pueblo con los reinados de David, el rey David, y del rey Salomón.
Y posteriormente los reyes que quedaron viviendo en esa parte que se conocía como la parte sur, porque el reino se dividió, todos sabemos, después del año 1000 antes de Cristo. Sin embargo, el templo de Jerusalén se convirtió en el orgullo de ellos, y todavía hasta nuestros días, ahora lo que hay ahí son unas cuantas piedras, unos muros, y la gente sigue viendo eso como la máxima expresión del orgullo que tenían los judíos con respecto a su construcción. Jesús los llama y les dice a sus discípulos: nada de estas cosas que les causa a ustedes orgullo, que les causa a ustedes admiración, va a quedar en pie. Él literalmente les dice: ven todo esto, de cierto os digo. O sea, la expresión de cierto os digo es sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús entonces les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y se refería específicamente a una profecía. Por eso les digo, Mateo 24 nos viene hablando acerca de una profecía apocalíptica. Hay una parte de ese cumplimiento, de ese tiempo que ya se cumplió, y cuando él hablaba del que caería piedra sobre piedra, se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito invadió Jerusalén por el conflicto que tenían los judíos y los romanos, que al final lo terminaron perdiendo los judíos y fueron arrasados, casi que literalmente eliminados, borrados como pueblo. Lo que yo les quería decir al principio, en referencia a los últimos acontecimientos en nuestro país, es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo iban a ser estos tiempos que estamos viviendo, o sea, los últimos tiempos de la humanidad, tiempos en los cuales tal vez en algún momento nosotros pensamos que no íbamos a vivir. Nos parecía que era algo que estaba muy largo, y durante mucho tiempo escuchamos a la gente decir: bueno, ese cuento de que ya viene Cristo, que ya viene el rapto, que ya todo se está terminando, es un cuento porque han pasado 2000 años y las cosas siguen igual. Bueno, siento que durante un espacio ahí cronológico no vimos este tipo de señales. Y claro, yo por lo menos recuerdo cuando era niño que todo pasaba muy lentamente, las cosas eran muy lentas, los días eran lentos, los meses eran lentos, y todo era muy normal y muy rutinario. Hoy no, pareciera ser como que, para mi concepto, a partir del año 90, no, finales de los 90, cuando ya nos íbamos acercando al final del siglo, el tiempo para mí se aceleró. Yo no sé para ustedes, ¿qué opinan ustedes? Pero para mí se aceleró todo. Entramos al milenio, y en el milenio han sucedido cosas increíbles que jamás nos íbamos a imaginar que iban a suceder. ¿Por qué? Porque con respecto a esto Jesús ya nos había hablado, ya nos había dicho en Mateo 24, 12 al 14, nos dijo algo muy importante, que es precisamente lo que asocio con todas estas cosas que están pasando. Dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos preguntamos entonces, bueno, ¿y cómo es que el amor de muchos se va a enfriar? ¿Cómo es que se enfría el amor de la gente? ¿A qué se refiere esta expresión? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Por qué nos dice que el amor de muchos se iba a enfriar? Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Desde que se inició esta era tecnológica, cada día los medios masivos de comunicación, llámese redes sociales, llámese periódicos digitales, bueno, ya no son periódicos, ¿cómo se llaman? Diarios digitales, todas estas formas de comunicación, día con día nos inundan con noticias sobre cosas atroces que ocurren en el mundo. En tiempo real podemos ver acontecimientos que están pasando, y cada día de esta manera vemos más cerca cómo nuestro vecindario se va convirtiendo en un campo de batalla. Antes, cuando éramos niños, cuando estábamos pequeños, bueno, por lo menos en mi caso,
jugábamos en las calles del barrio, nada más poníamos 2 piedras, ese era el marco, y 2 piedras a cada lado, hacíamos un grupo de chiquillos y uno le daba para un lado y el otro para el otro en plena calle. Ya ahora no se puede hacer eso, definitivamente no se puede hacer. Es más, ya los niños ni siquiera piensan en hacer deporte, ni en jugar fútbol, ni ninguna de esas cosas. Todos se las pasan metidos en sus juegos y en su computadora, en su celular, que ya los niños tampoco son niños, ¿verdad? Ya ahora han crecido y desde chiquititos no tienen afición por ningún tipo de cosas de las que hacíamos en ese tiempo. ¿Y por qué es esto? Uno dice, ¿será culpa de ellos? No, es culpa del mismo tiempo que estamos viviendo, es culpa de la misma tecnología, de la misma era de la informática. Por suerte, a nosotros todavía no nos ha llegado tan fuerte el asunto de la tecnología, pero sí vemos cómo a manera de ensayo se implantó en otros países, en China por ejemplo, en donde la tecnología controla absolutamente toda la vida de las personas. Y si ustedes quieren informarse sobre eso, busquen, hay muchos documentales en YouTube con respecto a cómo está funcionando, cómo han ido ellos al extremo para que la tecnología sea la que los domine totalmente. Nosotros leemos y de pronto son tantas las noticias que hemos recibido que tal vez ya lo que pasó no nos causa ni siquiera ningún tipo de asombro. Por eso les decía, qué tan importantes hemos sido en la vida, qué tan queridos hemos sido en la vida. Bueno, déjenme decirles que en el momento en que muramos, en el momento en que nos echen en un cajón y nos entierren o nos cremen o como quieran hacerlo, ya a partir de ese momento dejamos de ser importantes en este planeta. Por eso es que nada de lo que está pasando a nuestro alrededor nos causa asombro y mucho menos dolor, ¿verdad? Antes sucedían cosas y los hermanos los escuchaba a ustedes mandando mensajes y levantando redes de oración para que el Señor fortaleciera esas familias, y comenzaban a levantarse palabras para esos que estaban en aflicción. Ya hoy en día no pasa nada, nadie dice absolutamente nada, nada más vemos la noticia. Y la noticia, cuando nos llega, vemos los comentarios y muchos comentarios de esos suceden como algo espontáneo, pero con morbo. Hay mucha morbosidad en las personas, diciendo cosas que tal vez no vienen al caso, agregándole un poco más a la historia. Todo el mundo conoce el caso, todo el mundo sabe de qué se trata. Y parece que se nos olvida el hecho de que la palabra de Dios de pronto fue escrita para nosotros, aquellos que seguimos al Señor, y no para la gente del mundo. ¿Por qué? Porque nos metemos en esta corriente. Se nos olvida que somos hijos de Dios y que de pronto comenzamos a opinar y comenzamos a comentar cosas que no teníamos que comentar. Tenemos una mente muy rápida y esa mente nos hace a veces decir cosas que no tenemos que decir. Por eso la palabra de Dios dice que el amor se iba a enfriar. Bueno, ¿cuál es el amor que se iba a enfriar? Que era la pregunta que estábamos tratando de responder. El amor de nosotros, los hijos de Dios. Ese es el amor que se enfrió. Porque les repito, la palabra de Dios no fue escrita para los inconversos. La palabra de Dios fue escrita para los hijos de Dios, para los que conocemos al Señor. La advertencia de Jesús ahí era muy clara. Iba a decir, por haberse multiplicado la maldad siempre va a estar en el mundo, por supuesto. Siempre vamos a tener maldad en el mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor de nosotros, los hijos de Dios, se iba a enfriar, dijo Jesús. Por eso es que en Apocalipsis el mismo Jesús manda un mensaje muy importante a la iglesia de Éfeso. Si usted lee Apocalipsis 2, capítulo 2, versos 2 al 4, va a encontrarse cómo este tema vuelve a ser tratado nuevamente por Jesús. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí Jesús le está hablando a una iglesia a pilas, una iglesia que está constantemente probando todo lo que se le presenta, está muy a cuentas con lo que está pasando, y dice: yo sé que estás muy penetrada en mis asuntos, yo sé que has buscado
mi presencia. Yo sé que ha rechazado a aquellos que dicen tonterías. Bueno, yo no sé cuántos de nosotros encajaremos en este tiempo, porque como les decía, hoy son tantas las cosas que recibimos que de pronto creemos cualquier babosada que nos mandan por YouTube y andamos repitiendo. Vio lo que dijo el pastor tal, vio lo que dijo el otro. Y en días atrás escuchaba a un pastor con unas revelaciones increíbles diciendo que el infierno quedaba, la puerta al infierno quedaba en un polo y que no sé qué y no sé cuánto. Y yo le decía a mi esposa, qué pérdida de tiempo es escuchar a este tipo de personas que no predican la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso no le agrega nada a la salvación, eso no le agrega nada a la gente. No estamos creciendo con esto. A mí qué me importa si el infierno está en el centro de la tierra o en el polo norte o en el polo sur. Eso a mí no me agrega nada. O sea, eso no son revelaciones, eso no es lo que tenemos que buscar. Y por eso es que tenemos que filtrar muy bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí lo dice, Jesús le dice, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que de pronto estaba muy bien compenetrada con lo que era el conocimiento del Señor. Dice el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí la calificación era 100 puntos. Sin embargo, viene el verso 3 y les dice lo siguiente: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Normalmente cuando uno cita este versículo, es común que la gente interprete, e incluso la misma interpretación que muchas veces hemos recibido por la formación que hemos tenido en las iglesias, se nos dice que el primer amor, cuando habla del primer amor, ahí la palabra de Dios está hablando acerca de la emoción que sentimos un día cuando nos dimos cuenta que habíamos sido perdonados por Cristo, cuando nos dimos cuenta que nuestros pecados habían sido pagados, cuando nos dimos cuenta que había un Dios maravilloso que nos acogía en su seno y que no le importaba lo que nosotros éramos, lo que habíamos sido. Y todo el mundo decía, es que se le olvidó el primer amor. O sea, se le olvidó ese momento en que un día pasó al frente y lo hizo con lágrimas en los ojos y demás cosas, diciéndole al Señor, Señor, perdóname. Ese no es el primer amor. Yo pienso que ese no es el primer amor. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca del primer amor, nos está hablando, se está refiriendo directamente a ese mandamiento tan importante que nos recordó Jesús. Cuando le preguntan que cuál es el mandamiento más importante de la ley, y Jesús dice, bueno, ustedes tienen una ley, sí es muy importante, pero les voy a resumir todo ese montón, 300 y resto de mandamientos que ellos tenían, se los voy a resumir en estas dos cosas. La primera de ellas es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted analiza los dos, es un integrado, están los dos juntos. O sea, usted no puede separar el amar al prójimo de amar a Dios. Prácticamente Jesús nos da un solo mandamiento, o sea, nos da un compendio de todo lo que es la ley en estas palabras. Por eso es que tenemos que entender cuál es ese primer amor entonces. Jesús continúa diciendo en Mateo 24 algo importantísimo. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿cuál es el primer amor? El primer amor es amar a Dios y amar al prójimo y seguirlo haciendo. No es un día, no es en un momento que yo me di cuenta, mira lo que decía la Biblia, tengo que ver cómo hago. No, es seguirlo haciendo. Y bueno, el Señor continúa diciendo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí viene algo muy particular, y es que los cristianos muchas veces interpretamos mal o malinterpretamos la gracia. Decimos, es que no tenemos que hacer nada, ya no tenemos que hacer nada, porque ya Jesús lo hizo todo. Y bueno, esto es una verdad, claro, pero es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, con respecto al perdón de pecados. Ya lo sabemos. Yo no puedo hacer nada para que mis pecados sean perdonados, porque ya Jesús lo hizo.
O sea, yo no puedo hacer nada para pagar porque mis pecados se perdonen. O sea, no hay indulgencia, no hay ninguna forma a través de la cual yo pueda acceder al perdón, sino es a través de Jesucristo. Porque ya Jesús lo hizo, ya Jesús pagó la deuda que yo tenía y me la pagó de manera gratuita. Pero hay algo importante, y es que sí tenemos que cuidar nuestra salvación, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 12. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra vida debe ser apegada a ese proceso de santificación también, como lo manda Hebreos capítulo 12 verso 14. ¿Qué nos dice Hebreos 12, 14? Nos dice que debemos seguir viviendo, ok, ya lo dijimos, ya aceptamos al Señor, ya recibimos al Señor, ya nos dimos cuenta de ese primer gran mandamiento que resume totalmente la ley. Ahora tenemos que seguir viviendo en paz, dice Hebreos 12, 14, en paz con todos. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Procurar es buscar, es ir con toda nuestra buena intención, con todos nuestros deseos, con toda la amplitud de nuestro corazón, a buscar la presencia de Dios, que es el que nos va a dar la paz. Y dice que tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo encontramos la santidad? Pregunta, ¿cómo encontramos la santidad? La única manera de que podamos encontrar la santidad es conociendo la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos llegar a la santidad. Jesús dijo, cuando oró por todos nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea, ¿cómo nos santificamos? Nos santificamos a través de la palabra. En Mateo 24, 14, Jesús dice finalmente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Póngale cuidado a esto: para testimonio de las naciones. ¿Y qué pasará después? Entonces vendrá el fin. Hoy en día el evangelio está alcanzando muchos lugares, muchos lugares donde antes no se había predicado. Eso quiere decir que esta es otra de las señales que el Señor nos dejó para que entendiéramos que nos estamos acercando cada vez más hacia ese final, o hacia ese principio. Para mí es un principio, porque es la venida de Cristo por su iglesia. También sabemos esto, que entre más se predica el evangelio, más personas rechazan a Jesucristo. Pero ya sabemos que esto de predicarles, esto de presentarle el evangelio a Cristo y el plan de salvación, como lo dice, es para testimonio. ¿Por qué será predicado el evangelio en la mayor parte del mundo o en todo el mundo, como dice Jesús? Para testimonio. ¿Por qué motivo? Porque el día de mañana, en el día grande y temible, como dice la palabra, el día grande, ellos no van a tener excusa. A todas aquellas personas que se les predicó, que rechazaron el evangelio, no van a tener excusa alguna cuando lleguen a la presencia de Dios. No van a poder decir: Señor, yo no sabía. Lo que van a tener que hacer es decir: Señor, perdón porque rechacé, pero no, sí me predicaron, pero ya va a ser demasiado tarde. Porque Jesús dijo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, ya no hay absolutamente nada que hacer. Cuando lleguen a la presencia de Dios y se den cuenta que están excluidos de su reino, y su destino final será arder por siempre en el infierno. Ahí no hay nada que hacer. Así que, hermanos, si de cumplimiento de señales se trata, tenemos mucha evidencia para interpretar. Tenemos demasiada evidencia para poder interpretar. Por eso fue que cuando comenzamos, iniciamos hablando acerca de la cita de Efesios. Dijimos Efesios 6, del 10 al 12. Y precisamente el verso 12 es el verso que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos dice, y no nos cabe la menor duda, de que el mundo sigue entregado en cuerpo y alma a Satanás. El mundo está entregado en cuerpo y alma a Satanás y sus legiones.
Hoy en día los cristianos ya no quieren parecerse a Jesús. Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Y si yo quiero ser seguidor de Jesús, yo quiero parecerme a Jesús. Normalmente los hijos, cuando están pequeñitos, tratan de imitar a sus padres. Por eso es que es tan importante que los padres tengamos un buen ejemplo, un buen testimonio para nuestros hijos, porque ellos nos van a querer, nos imitan a nosotros, nos van a querer imitar. Y hay cuestiones de nuestra forma de ser, de nuestra conducta, que se les van a quedar grabados a ellos para siempre. Y hay patrones que en algún momento van a repetir también. Pero nosotros nos hacemos cristianos, recibimos a Jesús, decimos que somos discípulos de Jesús, pero no nos queremos parecer a Jesús. Cada vez los cristianos se parecen o se quieren parecer más al mundo. ¿Por qué? Porque si usted analiza, se quieren vestir, quieren caminar, quieren cortarse el pelo, adornar sus cuerpos de diferente manera, que son cosas que el mundo anhela, son cosas que el mundo añora, son cosas que el mundo practica, no son cosas que los cristianos practicamos. Cuando nos confundimos entre el mundo, nosotros queremos parecernos al mundo, pero no queremos parecernos a Jesús. Si usted ve, la gente que se aboca a estas cosas no anhela conocer la palabra de Dios. Es difícil predicar en estos tiempos. Es muy, muy difícil predicar en estos tiempos, porque a la gente no le interesa conocer la palabra de Dios. No le interesa de ninguna manera hacer ningún tipo de esfuerzo por leer la Biblia, por comentar un versículo, por subir por lo menos un pequeño devocional. Ahora que las redes sociales están tan de moda, es más fácil subir una foto arreglada o con Photoshop que subir un comentario o un versículo bíblico. A nadie le interesa hacer esas cosas. La gente quiere parecerse al mundo, no quiere parecerse a Jesús. Yo particularmente les cuento que doy clases de derecho en 2 universidades privadas aquí en el cantón donde vivimos, y cada cuatrimestre tengo que atender mínimo 80 personas entre los grupos que me asignan, 80 estudiantes. Y analizando el comportamiento de estos estudiantes, me he dado cuenta que más o menos pagan a las universidades, cada uno de ellos, un promedio por cuatrimestre de $1,000, $1,000 al mes al tipo de cambio. Esto porque yo sé que hay gente que me está viendo que vive en otro país y no me va a entender si le hablo en colones, pero más o menos $1,000 al tipo de cambio en Costa Rica. Unas 80 personas, no baja de 80 personas el número de estudiantes que tengo que atender por cuatrimestre. O sea, 80 personas a $1,000, estamos hablando de $80,000 que le pagan a las universidades. Y esta gente le paga a las universidades lo que sea. Si les cobraran más, pagarían más. Porque cuando mi hija estudiaba enfermería, yo pagaba más que eso. Estamos hablando de hace ya casi 3 años, y pagaba mucho más que eso. Era más cara. En cualquier carrera, hay carreras más caras que otras. La gente paga lo que sea para aprender una profesión que le va a ayudar a desempeñarse en el mundo. Alguien quiere estudiar, tiene que pagar, y paga lo que sea porque va a desarrollar una profesión que lo va a mover, que le va a permitir desempeñarse en este mundo. Pero qué interesante. Esto lo estoy hablando para cristianos, no lo estoy hablando para gente de la calle, porque yo sé que a la gente de la calle que no se les ha predicado, no conocen la palabra, y a los que se les ha predicado y ya la rechazaron, pues allá ellos. Pero le estoy hablando a los cristianos. La gente paga lo que sea por aprender una profesión que les va a ayudar a desempeñarse aquí en este mundo. Pero si uno les ofrece, como ya lo hemos hecho en la iglesia en muchas ocasiones, nos hemos cansado de hacer esto, les ofrecemos darles gratis un curso para que aprendan acerca de la Biblia. Todos tienen una excusa para no asistir. Todos tienen absolutamente una excusa para no asistir. Y si asisten, son 1 o 2 veces y ya, se desinflaron y no volvieron más. Pero dígales de una actividad en el mundo, dígales que hay una actividad en familia donde hay un almuerzo allá en el Quinto de la Chingada, que todo el mundo va. No les importa si es el día feriado, si es el día que tienen que hacer algo, si es el día que van que era el día de ir a la iglesia. Bueno, ni qué decir, el día de la iglesia para nadie es sagrado. Todo el mundo hace cualquier cosa por no ir a la iglesia. Y la gente hace cualquier cosa.
todo lo que sea, distraerse, irse para el mundo, dejar sus obligaciones, sus responsabilidades, y ni qué decir, aprender acerca de la palabra. Porque a la gente no le interesa conocer la palabra. Ya le digo, pagan miles de dólares al año por estudiar una carrera, pero no reciben un curso gratis. No lo reciben, no lo valoran, no les interesa. Y eso es precisamente la lucha contra sangre, la lucha que no es contra sangre ni carne, que estamos librando, que está librando la iglesia. Por eso es que la iglesia está, como decía el hermanito Pablito, ya lejos de nosotros, no porque se murió, sino porque se fue a trabajar en otro ministerio. La iglesia está en tucas, está en tuca. La iglesia no sabe para dónde va, no tiene rumbo fijo, porque en este momento está tan confundida con el mundo y está tan enredada en los asuntos del mundo que ya no sabe para dónde va. Yo sé que el enemigo se las ingenia para cauterizar la mente de los creyentes, para que la mente de los creyentes esté cauterizada y que los creyentes sean insensibles a la palabra de Dios. Hermanos, es que son los creyentes los que son insensibles a la palabra de Dios. El amor que se ha enfriado es el amor de la iglesia, es el amor de los hijos de Dios, es el amor de la gente que en algún momento conoció la palabra de Dios, que en algún momento gustó de la palabra de Dios. Yo creo que a muy corto plazo, hermanos, y esto no voy a jugar de profeta, pero yo sé que a muy corto plazo los pastores o los maestros o los que enseñen o los que prediquen, como quieran llamarlo, van a tener que replantearse la utilidad de tener los lugares abiertos, de tener auditorios o iglesias, como le llamamos nosotros. O si por el contrario, que sí sé que esto es de Dios, salir a buscar a la gente que quiere conocer a Cristo a la calle y olvidarse definitivamente del concepto de iglesia como lo hemos tenido hasta ahora. Yo sé que esto muy pronto va a pasar. Muy pronto la gente va a decir: ay, pero me cerraron la iglesia. Y vea, le voy a decir una cosa: no le cerraron la iglesia, usted la cerró, porque usted le dio la espalda a la iglesia. Y eso es lo que está pasando en estos días. La gente le está dando la espalda a la iglesia, y la iglesia va a cerrar porque todos son indiferentes, nadie quiere buscar al Señor, nadie quiere conocer la palabra de Dios. Y al principio de esta conversación hablamos acerca de lo que había sucedido en el cantón vecino, en Buenos Aires, y de esa masacre que ocurrió. 5 personas llegaron a una finca, la finca era de un extranjero, y se dice que 2 de ellos iban a realizar un trabajo de mecánica, y los otros simplemente eran acompañantes que querían pasarla bonito en un lugar de campo. Parece que es una finca muy linda, es un lugar muy hermoso donde la gente va a tener un rato de esparcimiento. Pero de esos 5 ni siquiera se imaginaban que todos ellos ese día iban a encontrar la muerte de manera sorpresiva. Iban a encontrar la muerte ahí en ese lugar. Y al igual que esas personas que alcanzaron la muerte el domingo, no sé si fue el domingo o el sábado, creo que fue el domingo, a cualquiera de nosotros nos puede llegar la muerte así, hermanos, sorpresivamente. A cualquiera de nosotros nos puede llegar. Por eso les digo hoy, en este momento, todavía es tiempo, hermanos, todavía es tiempo. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de volverse al Señor, es tiempo de recibir a Cristo en su corazón. Es tiempo de reconciliarse con el Señor si estamos apartados. Es tiempo de dejar de vivir para el mundo. Es tiempo ya de dejar de vivir para el mundo. Recordemos que Jesús derrotó a Satanás, lo derrotó en la cruz, pero el mundo continúa entregando su vida, viviendo para el enemigo. La palabra de Dios nos enseña que afuera, ¿qué hay? Afuera hay principados, afuera hay potestades, afuera hay gobernadores, todos de las tinieblas. Todos ellos reclaman a los que un día se volvieron a Cristo. Por eso es que la iglesia es tan atacada, porque el enemigo reclama a aquellos que fueron suyos algún día. ¿De dónde salimos nosotros? Del mundo. Somos tizones arrebatados del infierno. Somos brasas ardientes que el diablo cogió
Por eso es que el diablo nos reclama, por eso es que el diablo nos quiere, por eso es que el sistema nos ha seducido de tal manera que hoy queremos volver al mundo, queremos parecernos al mundo, ya no nos queremos parecer a Cristo. Así que no nos dejemos engañar, volvámonos al Señor, volvamos hoy al Señor, porque mañana, hermanos, mañana puede ser demasiado tarde, mañana ya tal vez no haya tiempo para esto. Y finalmente quiero decirles esto, iglesia, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, esperémoslo con mucho entusiasmo, pero seguros y confiados de que nos vamos con Él. No es nada más decir, sí, Cristo viene. No, seguros y confiados de que nos vamos con Él. Es el momento de volverse al Señor. Así que, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo en esta mañana. Declaro una semana de victoria en su vida. Hoy iniciamos semana, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones, iglesia.